Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo en la esperanza de saber que todos estamos bien y en la esperanza de saber que experimentamos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Quisiera concluir este tema maravilloso de la Sagrada Escritura. Lo concluyo, eso no quiere decir que sea todo lo de la Sagrada Escritura, porque realmente la Sagrada Escritura es un campo interminable, mis hermanos, infinito. Con este número 25 de la Dei Verbum, que es una recomendación de la Constitución del Vaticano II para nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria. Comienzo leyendo. Dice el concilio: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. La recomendación, ¿cuál es? Lectura asidua de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esto de asiduo? Constante, queridos hermanos, constante. Yo hoy podría decir diario. Termina el concilio ocupando estas palabras de San Jerónimo: quien desconoce la Escritura, desconoce al mismo Cristo. Porque hablamos ayer, por ejemplo, de que en la Sagrada Escritura es la misma persona de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo hacerle para conocerle? ¿Cómo hacer para tener un encuentro con Él? Pues mis hermanos, la clave está muy clara diciendo la Sagrada Escritura. Léela asiduamente, es decir, con constancia, con permanencia, con perseverancia. Fíjense que es algo que tenemos que reconocer, queridos hermanos, que a veces la palabra de Dios ha pasado a un segundo plano en nuestra vida de la fe, que a veces la palabra de Dios no la consideramos en su voluntad, y eso nos ha llevado a veces a vivir una iglesia desgajada. Me llamaba mucho la atención porque también quiero compartir esto con ustedes. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en este curso que vivimos esta semana, cuando era la hora de compartir, muchas personas se referían a la palabra de Dios bajo estos comentarios. Es que, padres, ¿qué podemos hacer cuando se utiliza la palabra de Dios para atacar? ¿Qué podemos hacer cuando se utiliza la palabra de Dios para defender? ¿Qué podemos hacer cuando se ocupa la palabra de Dios hasta para justificar nuestras acciones? Y yo quisiera compartirles, en esa ocasión decía el expositor, pues no queda más de otra que enamorarnos de la palabra de Dios. Pero yo quisiera compartir otra cosa que es muy importante: formarnos, conocer, mis hermanos. No podemos atacar y no podemos ocupar la palabra de Dios como una ametralladora, ¿no? Es decir, no me gusta lo que haces y entonces te saco un texto bíblico. Esa no es la función de la palabra de Dios. No podemos ocupar la palabra de Dios como una especie de tiroteo, ¿no? En donde, pues, a ver a quién le tocan los balazos, las pedradas, a ver a quién desarmo. No, la recomendación del concilio es lectura asidua. ¿Para qué? Para que conozcas, para que llegues a la ciencia suprema de Jesucristo. Miren, hay muchas filosofías, mis hermanos, hay muchos modos de pensamiento,
hay muchas ideologías, pero ninguna como la ciencia de Jesucristo. Comparto una experiencia. En alguna ocasión a una persona que tuve la oportunidad de introducirla en este campo de las ciencias sagradas por medio de la Universidad Pontificia, un día me mandaba unas palabras de un filósofo. No recuerdo qué filósofo, ni mucho menos las palabras, pero sí recuerdo que le contesté esto. Lo recuerdo muy claro, que yo le contestaba: no hay mayor filosofía que la de Jesucristo. No hay mayor ciencia que la de Jesucristo plasmada en la Sagrada Escritura. Pero ¿qué necesitamos? Leer asiduamente, leerla, para conocer y para tener un encuentro. Dice el concilio: acudan de buena gana al texto mismo. Acudan de buena gana. ¿Qué quiere decir? Con disposición. Es decir, abierto a lo que el Señor te va a decir. Si el Señor te va a dar un texto maravilloso, dile: bienvenido, Señor. Si el Señor te va a dar un texto en donde nos va a hablar con dureza, también dile: bienvenido, Señor. Pero no podemos leer un texto, mis hermanos, ya predeterminados. Es decir, Padre, dígame un texto para defenderme. La Biblia no es para eso. La Biblia es para entrar de buena gana, con disposición de corazón. En la liturgia tan llena del lenguaje de Dios, en la lectura espiritual, o bien en otras instrucciones o con otros medios que para dicho fin se organizan hoy por partes con aprobación o con iniciativa de los pastores de la Iglesia. Hay muchos métodos, mis hermanos, hay muchas maneras. La liturgia está plagada de la palabra de Dios. Dice el concilio, la lectura espiritual, podría añadir el estudio de la Sagrada Escritura, pero hoy de manera especial les vamos a compartir uno, que es la Lectio Divina. En unos momentos se subirá a la página la Lectio Divina, con el fin, mis hermanos, de que entremos a la lectura asidua de la palabra con buena gana, como dice el concilio, para encontrar lo que Dios nos pide en momentos concretos, en momentos que cada uno de nosotros vive. ¿Qué es lo que Dios te pide? Y miren, la Lectio Divina es un ejercicio tan antiguo, quizá el más antiguo de la Iglesia, de entrar a la palabra de Dios, pero que el día de hoy sigue teniendo una frescura impresionante, ¿no? Lectura. ¿Qué dice el texto? Contemplación. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el texto? Meditación. ¿Cómo aplicar el texto? Oración. Orar con el texto por la situación concreta en la que estoy viviendo. Y compromiso. ¿Cómo hacerle, mis hermanos, para que esta palabra yo la pueda vivir todos los días de mi vida? Y entonces viene el compromiso de decir tres acciones por las cuales yo puedo vivir este pasaje bíblico en esta situación de mi vida. Tres acciones concretas y tres acciones que no sean irrealizables, No vayan a poner ahí, es que leí este texto, Padre, de cuando Jesús los mandó de dos en dos. Y entonces uno de mis compromisos es evangelizar a todo el mundo. Bendito Dios. Mejor que tu compromiso sea evangelizar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nieto, a tu nieta. Compromisos, mis hermanos, que sean reales, que sean realizables, que estén al alcance de nuestras posibilidades.
entrar, leer asiduamente, pero también buscando un método de lectura. Dice después el número 26, que de este modo, por la lectura y estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios. Se difunda y brille. Miren, a mí me causa, en serio que me causa muchísima admiración. Hoy, por ejemplo, nuestros hermanos separados. No sé si a ustedes les ha tocado, ¿no? A mí ya me tocó. ¿Cómo están haciendo para difundir la palabra de Dios? No están ahorita en las calles, están hablando por teléfono, ¿no? Y entonces a mí ya me tocó que se difunda la palabra, ¿no? Nuestros hermanos separados nos llevan una ventaja en esto impresionante. Quizá, mis hermanos, es porque no estamos enamorados de la palabra, quizá es porque no estamos acostumbrados a la escucha de la palabra, quizá es porque no estamos acostumbrados a la escucha de la palabra, quizá es porque no estamos empapados de este maravilloso lenguaje divino, pero que se difunda y que brille la palabra quiere decir, mis hermanos, que tú y yo primero brille en nosotros y primero actúe en nosotros. El Papa Francisco tiene un documento para nosotros sacerdotes que se llama el Directorio Homilético. Y entonces el Papa dice, si antes la palabra no ha entrado en ti y antes la palabra no ha hecho su fruto en ti, pues ¿cómo esperamos que haga el fruto en los demás? Y entonces, primero nosotros, queridos hermanos, primero lee la palabra tú, primero conócela tú, primero ora con la palabra y entonces sí difúndela, que el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando el corazón de los hombres. Mis hermanos, quisiera concluir estas reflexiones con unas palabras que son huella, que han dejado huella en mi corazón. Y son unas palabras de San Juan Pablo II. Cuando San Juan Pablo II era joven y le tocó vivir esta invasión a su tierra natal, Polonia, cerraron todas las iglesias, cerraron todo, y entonces San Juan Pablo II le surgió el deseo de ser sacerdote. Se empezó a formar en un seminario clandestino, se ordenó, comenzó su misión, y una de sus misiones fue precisamente en este ambiente muy difícil, la reapertura del seminario de su diócesis. Y entonces él consiguió con el gobierno nazi de aquel tiempo, consiguió que le donaran medio edificio para su seminario. Pero cuando tuvo la reunión con el líder, él decía, es que medio edificio no me es suficiente. Y le contestaron, pues, ¿es medio edificio o nada? Y él contestó, pues nada. Después le obsequió, que casi lo matan por eso, le obsequió al líder del partido nazi el Nuevo Testamento. Y el líder del partido nazi lo que hizo fue, no me regale esta basura. Las palabras de San Juan Pablo II fueron, en la Escritura hay suficiente material para tu mente y para tu corazón. Suficiente material para tu mente y para tu corazón. Pero anímate, pero arriésgate, pero entra al mar infinito de la palabra de Dios. Dios sale
amorosamente, decíamos ayer, y conversa contigo, y dialoga contigo, y habla contigo. Pero, ¿qué necesitamos? Entrar, queridos hermanos. Les dejo esta pues reflexión del día de hoy, número 25 de la Dei Verbum, número 26, una sola recomendación: lectura asidua de la palabra de Dios. Hoy también ponemos en sus manos este método de la Lectio Divina para que lo podamos ir llevando a la práctica, y que la palabra de Dios, mis hermanos, suene, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, no suba hasta no haber fecundado los corazones de los hombres. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra fe y que la palabra de Dios sea la norma suprema de nuestra vida. Que así sea, mis hermanos. Dios los bendiga. Les saludo esperando se encuentren bien y les saludo recordándoles y pidiéndoles encarecidamente que sigamos con estas normas de sanidad que se nos piden el día de hoy. Con respecto a las reaperturas de los templos que hemos estado platicando, aún no nos llega el decreto del obispo. En cuanto llegue el decreto lo publicaremos y reabriremos las iglesias con todas las medidas que se nos han pedido. Por lo mientras les pido, vayamos empapándonos de la palabra de Dios, terminando con esto, que me causó mucho eco en mi corazón. Si hoy pensamos, mis hermanos, que el gobierno nos mandó a nuestra casa, no es cierto. Yo creo que quien hoy nos ha pedido guardarnos es Dios. Para una reflexión, ¿se acuerdan este pasaje de Noé? La humanidad pervertida. Viene la purificación, el diluvio. ¿Qué es lo que pide Dios a Noé? Enciérrate en una barca. ¿Con quién? Con tu familia. Oportunidad maravillosa. Dios nos está pidiendo en una cuarentena espiritual: enciérrate en tu casa, reflexiona, ora, conviértete. Quizá la purificación es una pandemia, quién sabe, mis hermanos. Pero sí les puedo decir esto, de acuerdo a la palabra de Dios: si el mal no es expulsado bien, tenemos el peligro de que regrese con más fuerza. Una invitación fuerte de Dios. Yo lo veo así, en mi fe. No se cerraron puertas, mis hermanos. Dios nos está pidiendo, como quizá Noé: enciérrate en tu barca, con tu familia, para que ores, para que reflexiones, para que vivas la conversión personal, familiar, de comunidad, de sociedad, y entonces sí, iniciar una nueva humanidad. Le pido mucho a Dios que esta nueva normalidad, como le llaman, mis hermanos, traiga hombres nuevos. Que el Señor nos conceda este tiempo de conversión, de reflexión y de oración. Dios les bendiga a todos.